Mar adentro, el agua es tan azul como los pétalos del más hermoso océano y tan clara como el más puro cristal. Sin embargo, es tanta la profundidad que de nada serviría tratar de echar anclas. Haría falta apilar muchas veces un campanario sobre otro para unir el fondo marino con la superficie. Es allí abajo en donde moran los habitantes del mar. Hola, soy Gemma Moratalla. Os doy la bienvenida a mi canal y hoy os traigo una reseña de La Sirenita de Hans Christian Andersen, pero además la reseña de esta edición de la editorial Edelvives que salió a finales del año pasado, ya que además de estas maravillosas ilustraciones trae mucha amiga. Ahora os cuento, empezamos. Pues para que nos pongamos en situación, os diré que La Sirenita fue publicado por primera vez en 1837. Es de Hans Christian Andersen, un autor danés que desarrolló toda su carrera en pleno siglo XIX. Y bueno, de su pluma han salido un montón de cuentos que estamos hartos y hartas de leer de pequeños, sobre todo en adaptaciones infantiles, en audiolibros infantiles, cuando existían estas grabaciones de cuentos que todos escuchábamos muchas veces en el coche de nuestros padres. Y bueno, qué decir de las adaptaciones tipo Disney, ¿no? Me he hecho aquí una pequeña lista de algunos de los cuentos que yo recuerdo haber leído y vamos, seguro que no soy la única. El patito feo, El traje nuevo del emperador, La princesa y el guisante, Pulgarcita, El soldadito de plomo, Las zapatillas rojas, La pequeña cerillera y muchos más. Pero claro, hemos leído muchas veces todos estos cuentos, pero es a lo que voy. Muy poca gente hemos leído las versiones originales de estos cuentos. Y bueno, yo gracias a esta edición de la que ya os hablé por ahí en un vídeo, porque es que me enamoré absolutamente de su portada y sus colores, pues me he animado a leer el texto original y la verdad que ha sido todo un descubrimiento. Por si alguien no recuerda muy bien de qué va el cuento, bien porque lo leyó hace 1000 años o porque no se acuerda, como es mi caso, de la película de Disney, y bueno, que por cierto llega la peli nueva dentro de poco, vamos a ver qué tal. Os leo la sinopsis de la contraportada, que es mínima, es la mínima expresión, pero nos ubicamos. Dice: el rey del mar vive con sus 6 hijas sirenas en las profundidades marinas. Como manda la tradición, el día que cumple 15 años, a la más pequeña de ellas se le permite ascender a la superficie para observar más de cerca el mundo de los humanos. Deslumbrada, de inmediato se enamora de un príncipe. Para seducirlo, acepta renunciar a su cola de sirena y perder la voz. Y hasta ahí puedo leer, porque bueno, no hay más para no destripar la historia. La cuestión es que si yo recordaba vagamente este cuento, al leer esta versión original me he encontrado con bastantes sorpresas. Para empezar, me ha dejado muy impresionada lo bien que está escrito. Es obvio que Andersen no es quien es por casualidad, sino que es un autor de una belleza, de una precisión en sus palabras y en su lenguaje, tanto a la hora de describir lugares como a la hora de describir emociones, que te deja pensando y te hace a veces releer algún párrafo para captar todas las sutilezas de lo que te está contando, precisamente gracias a cómo te lo está contando. Ahí, por cierto, me quito el sombrero ante el traductor, Alejandro Tovar, que traduce del danés al español, nada menos que del danés. Os voy a leer un párrafo muy breve con una descripción muy, muy bonita, que me gusta muchísimo en este ambiente submarino maravilloso. En el exterior del palacio había un gran jardín con árboles de ardiente color rojo y azul oscuro, y frutas que resplandecían como el oro, y flores como lenguas de fuego que nunca cesaban de mover el tallo y las hojas. La tierra era de la más fina arena, si bien de color azul, tal que una llama de azufre. Por encima de todo ello se extendía un magnífico arrecife azul, que cualquiera creería suspendido en el aire. Por debajo y por encima, nada más que cielo, por más que se tratase del fondo marino. Y además, claro, vas leyendo estas cosas y te encuentras ilustraciones como por ejemplo esta, y bueno, es que ya te metes absolutamente en ese ambiente maravilloso y muy, muy poético. En segundo lugar, me ha impresionado un montón la profundidad que tiene la historia. No es un cuentito simple para nada. Casi uno se pregunta si está escrito para niños, y bueno, luego ya veremos un poco realmente para quién estaba escrito. Evidentemente cualquier niño pequeño puede entender este cuento, pero hay un montón de capas de lectura con un montón de temas muy, muy profundos que yo creo que solamente un lector adulto puede entender, porque es que hay temas como por ejemplo, tengo aquí la chuleta como siempre, se habla de la vida, se habla de la muerte, se habla de la inmortalidad, se habla del amor, por supuesto, porque aquí hay un amor
así como imposible, el sacrificio, la posibilidad de elegir y sobre todo ya después de entender muchas cosas del cuento, el que yo creo que es el tema más importante, que es el derecho a expresarse, el derecho a ser uno mismo. Pero respecto a la inmortalidad, la sirenita habla mucho con su abuela, que es muy sabia y le cuenta muchas cosas tanto del mundo submarino como del mundo humano. Y le dice en un momento dado esto, porque la sirenita piensa que los humanos no mueren. Y ella le dice, ellos también mueren, sus vidas son incluso más cortas que las nuestras. Quienes aquí vivimos llegamos a cumplir hasta 300 años, pero cuando desaparecemos nos transformamos en espuma de mar y por tanto nuestros restos no reposan bajo una sepultura al cuidado de nuestros seres queridos. Carecemos de alma inmortal, nunca más volvemos a la vida. Somos igual que los verdes juncos que una vez cortados pierden definitivamente su verdor. En cambio, los humanos sí tienen alma y viven eternamente una vez que su cadáver vuelve a la tierra convertido en polvo. Después, atravesando la atmósfera cristalina, su alma asciende hacia las rutilantes estrellas. Igual que aquí en el mar subimos a ver las tierras de los hombres, así suben ellos a lugares desconocidos y formidables que nosotros jamás alcanzaremos. Y ahí le deja la abuela sirena esa idea sobre que los humanos tienen alma, pero los seres submarinos pues no tienen alma, con lo cual no pueden vivir para siempre. En tercer lugar, me ha llamado la atención que es un cuento muy triste, no me lo esperaba así. Desde luego, en ese sentido dices, pues, esto no es muy Disney. Y ahora mismo tengo curiosidad por volver a ver la película de animación, ¿no? A ver qué giro le dieron, que seguramente no tiene nada que ver con el cuento, porque la verdad que es un cuento en general triste y duro, muy bonito, pero es un cuento triste. Y por último, gracias al planteamiento de esta edición, pues se le puede sacar al cuento muchísima miga porque hay una conexión muy directa entre un episodio de la vida del autor y lo que es la redacción del propio cuento y seguramente su significado oculto. Y es que, bueno, como os decía al principio, además del propio cuento y las ilustraciones, aquí hay mucho más material que nos da todo el contexto de lo que fue la creación de este cuento. Hay un prólogo y un epílogo de un experto en literatura infantil y literatura escandinava, es el francés Jean-Baptiste Courceau, supongo que se pronuncia así, que nos da mucha información sobre la biografía de Andersen, que luego os cuento un poquito. Luego también el propio ilustrador Benjamin Lacombe en un en un prólogo así muy breve, pues nos cuenta un poco cuál es el sentido de las ilustraciones, de este aspecto que tiene la sirenita, con ese pelo corto y rizado que es un homenaje al propio Hans Christian Andersen, el porqué de estos colores, porque Lacombe nos cuenta un poco también cuál es el significado del cuento para él. Y luego, muy interesante, que fijaos además el color de las páginas, porque bueno, el epílogo, que es un artículo de investigación sobre la vida y la interpretación de los cuentos, de este cuento de Andersen. Fijaos en estas páginas así azul turquesa y luego en estas páginas fucsias aparecen algunas cartas personales de Andersen con dos personas que para él fueron muy importantes en su vida. Os hago así un resumen rápido. Andersen tuvo un mecenas en Copenhague que se llamaba Jonas Collins. Este Jonas Collins tenía varios hijos y dos de sus hijos pues fueron objeto un poco del enamoramiento y la obsesión de Andersen. Sobre todo él se enamoró perdidamente, según todo lo que apuntan las pruebas, de Eddard, y luego un tiempo después y durante un tiempo breve se enamoró también de una de las hijas de Luis, pero sobre todo se enamoró de este Eddard perdidamente y durante un tiempo largo. ¿Y qué pasó? Pues que sufrió un rechazo aplastante, que hay aquí una carta donde, fijaos el detalle, ¿no? Él le pide que por favor vamos a tutearnos, que estamos en pleno siglo XIX, entonces la manera de acercarse es expresar una amistad muy profunda y decir que se quiere tutear, y el otro le responde con una sequedad y una frialdad diciendo, pues no, esto de tutearnos no lo vamos a hacer, que la verdad es que te da una pena tremenda. Y con esas dos cartas y otras que aparecen, pues se puede uno dar cuenta de lo que este hombre sufrió en vida por este amor no correspondido. Y qué casualidad, claro, lo que plantea Courceau es que esto no es casualidad, que justo un año después de que Eddard Collins se casara con Henriette, que además era una chica con la que Andersen tenía muy buena amistad y todos eran muy amigos y se querían mucho,
pero además la familia no le invitó a la boda, la familia se escaqueó ahí un poco de decirle hasta la fecha exacta en la que iba a ser la boda, por si acaso a él le daba por presentarse allí, a lo mejor montar algún numerito o algo. En fin, así todo mucho salseo, como veis. La cuestión es que justo un año después de la boda, que fue en 1836, Andersen publicó La Sirenita. ¿Qué sacamos de aquí o qué saca este experto en literatura escandinava? Pues que La Sirenita es Andersen y que la historia que nos está contando es la de alguien que se enamora de alguien que no puede tener, de un amor imposible, y que si ese amor incluso se hace realidad, la Sirenita pues tiene que renunciar a muchas cosas, tiene que renunciar a ser ella misma, tiene que renunciar a expresarse como quiere, etcétera, etcétera. Con lo cual, el cuento, como os decía, pues adquiere una dimensión que no estamos ante un cuentito infantil con unos personajes simples, donde tenemos una historia simple. Tenemos un cuento muy duro, donde hay un personaje que es la Sirenita que sufre muchísimo y que hay alguien que la hace sufrir no porque la quiera mal, sino porque, bueno, pues la vida pues es triste y es injusta muchas veces, y entonces el príncipe la verdad es que hace que la Sirenita sufra mucho, y esto os lo digo sin contaros ni spoilearos el final, que por cierto, muy interesante también, el cuento tiene 2 finales, porque en esta edición nos encontramos el final oficial, pero aquí es como en los extras de los Blu-rays y tal, tenemos también el final que Andersen tachó en su manuscrito. De hecho, se menciona que lo tachó hasta 2 veces, pero aquí nos aparecen ambos finales. Y bueno, tienen un carácter un poquito diferente, lo cual es muy, muy interesante poder comparar. Y bueno, después de leer los prólogos, el cuento con esas maravillosas ilustraciones, que de verdad yo no suelo leer libros ilustrados, pero es que es una aventura ir pasando páginas, ir leyendo detalles y descripciones y encontrarte pues ilustraciones maravillosas en el contexto de lo que vas leyendo, pues no sé, a ver, que no estoy aquí descubriendo nada, pero es que para mí la verdad que ha sido toda una experiencia disfrutar de este libro. Por favor, hay unas ilustraciones, por cierto, más siniestras que me encantan, aparte de las que son así más rosas, digamos. Pero bueno, ahí sí, es que aquí pasan cosas. Ay, por favor, mirad, es que es una maravilla. Es que es una maravilla. Bueno, como os decía, prólogos, cuento, ilustraciones, cartas que os aseguro que te tocan la fibra porque se nota lo que había ahí de tira y afloja y de dolor. Y luego terminar pues con este epílogo, que es un artículo que reflexiona un poco sobre esta interpretación del cuento y luego repasa las interpretaciones tradicionales que se han hecho del cuento por parte de otros expertos, donde se ha intentado evitar esta idea pues, de que Andersen pudiera ser bisexual, homosexual. Incluso, bueno, el autor nos explica que en esa época ni siquiera existían esos términos, pero la cuestión es que el mundo académico pues como que siempre ha rechazado esa posibilidad y bueno, pues este autor plantea esta idea, ¿no? que ya algunos otros autores pues aceptan. La cuestión es que es muy bonito poder tener aquí esa idea, esas cartas, ese cuento, y mira, pues también os digo que cada uno lea, interprete como considere, pero de verdad que cada una de las palabras de este libro, ya sea el autor, la correspondencia, o luego lo que hacen estos 2 expertos, cursar como experto crítico literario, etcétera, y luego el propio Lacombe, cómo se expresa con las ilustraciones, es que no hay nada aquí que tenga desperdicio, es una maravilla. Pues lo voy a dejar aquí con la firme intención de acercarme más a menudo a estas versiones originales de los cuentos clásicos, porque la verdad que esto ha sido toda una experiencia y lo había hecho antes solamente una vez, que yo recuerde, con Blancanieves de los hermanos Grimm. Y creo que es algo que merece muchísimo la pena, que no solemos hacer, nos quedamos con que, bueno, son nuestros cuentos de la infancia y ahí están, pero es que tiene pinta de que aquí hay mucha más chicha y que como gente adulta podemos disfrutarlos muchísimo más. No os he dicho en ningún momento del vídeo que le deis a like, pero creo que este es un momento perfecto para hacerlo. Si os ha gustado la reseña, que compartáis el vídeo por ahí para que mucha más gente disfrute y se anime a leer esta joya, que es maravillosa, y que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito ya. Y ahora sí que ya no me enrollo nada más. Sed felices, leed mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!